Buenas tardes, gracias por acompañarnos en este curso de uso racional de antimicrobianos, doctora Yelixa Castillo, del año 2022, que le llega a ustedes gracias al apoyo del Laboratorio Beren, la organización de los eventos, nuestros expertos, la Sociedad Venezolana de Infectología, y las clases y los webinars son de altísima calidad. Ya estamos terminando, estamos en la recta final, estamos en los últimos webinars y clases, y les invito a que compartan los enlaces que están en YouTube, para que más personas aprovechen esta actividad que van a seguir montadas en nuestro canal YouTube de la Sociedad Venezolana de Infectología. Y en esta etapa, terminando, vamos con temas muy importantes en el área pediátrica. Y para presentar a nuestra invitada del día de hoy, les presento a la doctora Maile Carnevale, que va a ser la coordinadora de la clase del día de hoy. Y Maile Carnevale es médico, pediatra, infectólogo. Ella es profesora del pregrado de medicina de la Universidad Lisandro Alvarado allá en la UCLA, en Barquisimeto, Lara. Igualmente jefe del Departamento de Pediatría de la UCLA y profesora de posgrado de infectología de la UCLA. Y sin más preámbulos, les dejo con ella, que es la coordinadora de la actividad de hoy, la coordinadora de la parte pediátrica, igualmente miembro de nuestra junta directiva. Maile Carnevale, entonces, continuación para que le presente a nuestra invitada el día de hoy. Gracias. Buenas tardes. En nombre de la Sociedad Venezolana de Infectología, le damos la más gran bienvenida al curso Uso Racional de Antimicrobianos 2022, doctora Yelisa Castillo. El director del curso, el doctor Manuel Figuera, bajo la coordinación académica general, la doctora Marbelis Hernández, y por la coordinación de pediatría, el doctor Francisco Valeri, y quien les habla, la doctora Maile Carnevale. Llegamos a ustedes gracias al apoyo del laboratorio Beren. En esta sesión vamos a desarrollar enfermedades infecciosas más comunes en la infancia, cómo tratarlas. Las enfermedades infecciosas en la infancia, en la mayoría de los casos, están causadas por agentes virales, quienes son los responsables de producir un porcentaje importante de infecciones respiratorias agudas, los cuales corresponden a un motivo de consulta común en pediatría. Las infecciones de las vías respiratorias altas son las más frecuentes, presentándose generalmente como un proceso leve y autolimitado en la mayoría de los casos. De allí la importancia de un buen manejo de la educación y el uso racional de antimicrobianos. Para hablar sobre este tema, tenemos como invitada a la doctora Yanel García, quien es médico cirujano egresado de la Universidad de Carabobo, especialista en pediatría y puericultura de la Universidad Central de Venezuela e infectología pediátrica del Hospital JM de los Ríos. Adjunto docente del posgrado de infectología del JM de los Ríos y del posgrado de neonatología de la Maternidad Santa Ana hasta noviembre del 2014, actual asesor externo del Boletín Venezolano de Infectología desde julio del 2021. Reside en Georgia, Estados Unidos, en estos momentos. Para ello, entonces, vamos a dejar a la doctora Yanel García para que nos haga el despliegue de este tema de las enfermedades infecciosas más comunes en la infancia. Cómo tratarlas. Al final, podremos dilucidar las interrogantes y aclarar las dudas. Bienvenidos.
Muy buenas tardes, es un gran honor y privilegio estar el día de hoy con ustedes para darle continuidad al curso de uso racional de antimicrobianos 2022 en honor de nuestra querida y siempre recordada Yelitza Castillo. En primer lugar, no quiero dejar de darle las gracias a la Sociedad Venezolana de Infectología y al Laboratorio Pérez por su gentil invitación. En los siguientes minutos estaremos hablando de las enfermedades infecciosas más comunes en la infancia y surge la interrogante, ¿cómo tratarla? Y esto es debido principalmente a que cada día nos enfrentamos a mayores tasas de resistencia bacteriana. Esto realmente es un problema de salud pública que no solamente afecta a los adultos, sino que también cada vez más la población pediátrica se ve afectada por esas tasas de resistencia. Si bien es cierto que una de las formas ha sido tratar de formular nuevos antimicrobianos, la mayoría de estos lamentablemente no están aprobados en pediatría. Lo que sí bien es cierto es que hay una tendencia constante en tratar de modificar las pautas ya existentes, sobre todo con el acortamiento de las mismas, como medida también para disminuir la resistencia bacteriana. Nuestra agenda involucra enfermedades infecciosas candidatas al tratamiento de antibiótico, principalmente aquellas a las cuales hay cambios en las pautas o bien son las que principalmente colocamos antibióticos. En ellas encontraremos las infecciones del sistema respiratorio superior, ORL, faringoamigdalitis, otitis media, rhinosinusitis aguda. Luego hablaremos de neumonía adquirida en la comunidad y por último, infecciones del tracto urinario. Sin lugar a dudas, la faringoamigdalitis aguda es una de las infecciones por las cuales nos consultan más en el área pediátrica. Tanto adultos y niños tiene un porcentaje de entre 70 y el 80% de causa viral. Pese a esto, constituye una de las principales causas o motivos de tratamiento antibiótico. Las causas bacterianas principales es el estreptococo beta hemolítico del grupo A. Esta bacteria representa o se estima que hay 619 millones de casos nuevos por estreptococo beta hemolítico a nivel mundial cada año. Entonces, por lo cual es importante hablar de esta bacteria. Sin embargo, existen otras causas bacterianas como es el Corynebacterium diphtheria, que hace poco nos estuvo dando bastante dolores de cabeza debido a los brotes que surgieron de difteria, y la Neisseria gonorrhoeae y el Arcanobacterio hemolítico son importantes tenerlos en cuenta en la población de adolescentes. Realmente resulta muy difícil diagnosticar o diferenciar una faringoamigdalitis viral de una propiamente bacteriana. Es por ello que el test de detección rápida de antígeno estreptocócico es una herramienta útil, rápida, que nos puede orientar al momento de decidir colocar el tratamiento. El tratamiento contra estreptococo beta hemolítico está dirigido principalmente a acortar la duración de los síntomas. Hay una estadísticamente significativo, no tanto clínico, una mejoría en 24 horas de la intensidad de los síntomas. Sin embargo, le reduce claramente el tiempo de contagio. 24 horas posterior a iniciado el tratamiento adecuado, la persona deja de ser contagiosa y, por supuesto, previene las complicaciones locales supurativas y no supurativas. También hablamos de fiebre reumática, que es uno de los principales eh, problemas relacionados con el estreptococo beta hemolítico del grupo A. Como mencioné, a veces es muy difícil distinguir, incluso a un pediatra experimentado puede costarle diferenciar una faringitis viral de una por estreptococo beta hemolítico del grupo A. Sin embargo, una de las características importantes a tener en cuenta es la edad. La faringitis por estreptococo es rara en pacientes menores de 3 años, excepcionales en menores de 1 año. Entonces, en los pacientes menores de 18 meses probablemente nos enfrentemos a una faringitis viral y no tengamos ni siquiera necesidad de colocar antibióticos ni de realizar un test de detención rápida. Para pacientes entre 18 y 24 meses se ha visto una creciente aparición de faringoamigdalitis, sobre todo en aquellos que están escolarizados o que acuden a guardería o bien que tienen contacto directo con un hermano que está en cualquiera de estas dos entidades. Otra de las características que nos puede ayudar son la aparición de esos síntomas insidiosos que nos hablan más de un proceso viral, a diferencia de cuando tenemos un comienzo con odinofagia, fiebre, adenopatías que son llamativas, dolorosas, y la inflamación o exudado a amígdala. Esto en base a las diferentes escalas diagnósticas. Sin embargo, ellas no nos van a decir o nos van a asegurar realmente si es un proceso viral o bacteriano.
porque en el mejor de los casos, con puntuaciones altas, que son sospechosas de infección bacteriana, solamente hay una sensibilidad de un 50 a 60%. Sin embargo, estas escalas nos ayudan a saber cuándo debemos practicar test de detención rápida. Quiero acotar que los test de detención rápida no tienen nada que ver con los títulos de antiestrolicina O, los cuales se han demostrado claramente que no tienen utilidad en el diagnóstico de una faringoamigdalitis aguda. Los criterios para iniciar el tratamiento, la mayoría de las pautas internacionales definen como principal criterio que se haya confirmado mediante un test de test de antígeno rápido para estreptococo o por cultivo. Sin embargo, sabemos que la mayoría de las veces no tenemos la disposición de este test en nuestros hospitales, por lo cual si tenemos alta sospecha con un criterio de MACDISAT de 4 o 5 puntos y no podemos realizar la prueba, pues podríamos iniciar el tratamiento. También faringoamigdalitis en contexto familiar, si algún otro familiar que viva en el mismo grupo está diagnosticado, confirmado por estreptococo beta hemolítico y, por supuesto, el antecedente de fiebre reumática en el niño o en algún contacto doméstico. El tratamiento de elección sigue siendo la penicilina, pues no se ha comprobado in vitro resistencia del estreptococo a la penicilina, estreptococo beta hemolítico del grupo A. Las cefaloporinas se deberían de reservar en casos de falla terapéutica o de recidiva y, por favor, los macrólidos solamente en la alergia comprobada a la penicilina. Hemos visto cada vez más la resistencia, las tasas de resistencia de macrólido tanto al estreptococo beta hemolítico del grupo A como veremos más adelante del neumo. Podríamos usar amoxicilina o penicilina, sin embargo se prefiere la amoxicilina por su comodidad en la administración. No ha modificado las dosis, solamente que podemos, las nuevas pautas dicen que puede ser orden día o B y D. Y reservamos la penicilina benzatínica, sobre todo en aquellos pacientes que no podemos garantizar que puedan cumplir el tratamiento, que tengan la intolerancia a la vía oral y también el costo es importante. Se siguen tratamientos todavía de 10 días cuando hablamos de amoxicilina y una sola dosis, por favor, para penicilina benzatínica. ¿La pauta de 10 días sigue estando vigencia? Sí, realmente son muchos los estudios que han tratado de evaluar y comparar la eficacia tanto de menos de 7 días como de más 10 días en el tratamiento con amoxicilina para estreptococo beta hemolítico del grupo A. Sin embargo, los resultados son bastante discrepantes. Esto hace que nos planteemos cuál es el principal objetivo. El principal objetivo es la erradicación del estreptococo beta hemolítico del grupo A de la faringe, no solamente la eliminación en ese momento, sino también evitar las complicaciones, como la fiebre reumática y la glomerulonefritis. Entonces, en base a la evidencia científica actual, no es suficiente para poder recomendar pautas menores de 10 días. Las alternativas terapéuticas podría ser amoxicilina ácido clavulánico o ampicilina subactal, sobre todo en aquellos pacientes en que nos enfrentemos a un fracaso terapéutico, no por resistencia, sino por la presencia de copatogenicidad o porque el tratamiento no ha sido administrado adecuadamente. Podemos también usar cefalosporinas de primera generación y en caso de que haya anafilaxia, pues podría ser macrólido o una clindamicina. Si usamos claritromicina, también las mismas dosis establecidas para claritromicina y erytromicina 10 días de tratamiento y acitromicina 5 días son suficientes debido a su farmacocinética y farmacodinámica. Para otitis media aguda, los puntos clave importantes es recordar que es la primera causa de prescripción de antibióticos en niños. La otitis media aguda es una enfermedad frecuente. Se habla de que aproximadamente entre el 75 y el 80% de todos los niños al cumplir los 3 años ha tenido al menos un episodio de otitis media aguda y aproximadamente el 33% de estos ha tenido más de 3 episodios en el mismo lapso de tiempo. Ha existido siempre controversia en cuanto a si colocamos o no antibióticos en otitis media aguda debido a que la mayoría de ellas son producidas por virus como virus sensitivo respiratorio, rinovirus, adenovirus, para influenza e influenza. En el caso bacteriano, sabemos que los principales agentes involucrados son el neumococo y el Haemophilus influenza beta hemolítico. De hecho, antes de la incorporación de la vacuna, predominantemente era el neumococo y después de esto, sobre todo en aquellos países en los cuales hay niveles satisfactorios de vacunación, con la vacuna conjugada de neumococo se ha visto un desplazamiento igual o por encima del Haemophilus influenza sobre el neumococo. En nuestro país
todavía vemos que hay algunos serotipos importantes, como es el 19A, que es el que predomina en los cultivos de secreción de oído medio. Es importante recalcar que cuando vamos a decidir tratar una otitis media aguda debemos tener no solamente una otoscopia positiva, sino que tener signos clínicos como otalgia o su equivalente en los lactantes menores, ya sea llanto, irritabilidad y o fiebre. Y esto es muy común porque muchas veces solamente con que el niño esté llorando o que haya tenido malestar podemos encontrar una membrana roja y no necesariamente necesita antibiótico. Se calcula también o se estima que hay aproximadamente 709 millones de otitis media aguda y la mayoría de estos ocurre en niños menores de 5 años. Según la Academia Americana de Pediatría, se recomienda tratamiento a todo niño menor de 6 meses cuando presenta algún signo de gravedad o no, y esta gravedad incluye otalgia severa o sus equivalentes, una otalgia que te impide la alimentación, el juego y el sueño, y o no la presencia de fiebre superior a 39 grados centígrados. Si el paciente tiene más de 24 meses, podemos considerar o tener una conducta expectante por 48 a 72 horas y evaluar si necesita o no la aplicación de tratamiento, sobre todo si hay signos de gravedad. Y entre 6 a 24 meses podemos mantener una conducta relativamente expectante si el paciente no está grave y si es unilateral, debido a que esto se asocia a menores complicaciones. Sin embargo, es decisión del facultativo que está evaluando al paciente decidir si necesita o no antibiótico. El Consejo Venezolano de Infecciones de ORL establece, aparte de la edad y la presencia de una otitis media aguda severa, también la presencia de otitis media supurada, el uso de talactámicos en los últimos 3 meses en pacientes inmunocomprometidos, si existe una anomalía craneofacial y si estamos ante la presencia de una otitis media aguda recurrente, todo esto como factores asociados para decir el inicio de antibiótico-terapia en un paciente. Las indicaciones siguen siendo la amoxicilina o amoxicilina ácido clavulánico como primera elección. Y es importante recalcar que algunos autores señalan que cuando el paciente tiene apariencia tóxica, otalgia persistente, temperatura, se debería de comenzar con amoxicilina ácido clavulánico pensando posiblemente en un hemófilo influenza. Sin embargo, los signos de intensidad no son distinguibles de un hemófilo a un neumococo. Las alternativas son cefalosporina de segunda generación o cefalosporina de tercera generación endovenosa o intramuscular. Obviamente los macrólidos, cuando se ha comprobado que hay una reacción anafiláctica tipo 1 y en su defecto levofloxacin. Realmente debido a la creciente resistencia de neumococo y a que tenemos tasas cercanas al 40%, pues los macrólidos no son una opción confiable para el tratamiento. ¿Cuánto tiempo? Se habla de que aquellos niños menores de 2 años que tengan esto, un factor de riesgo, o cualquier paciente con factores de riesgo debería recibir tratamiento de 7 a 10 días. Por el contrario, aquel niño que sea mayor de 2 años y que no tenga factores de riesgo, podríamos tener tratamientos cortos, tan cortos como de 5 a 7 días. Cuando tenemos un fracaso terapéutico debemos pensar, ¿qué antibiótico recibe el paciente? ¿Lo está recibiendo adecuadamente? ¿En qué germen debo sospechar y hacia dónde debería prescribir? Por ejemplo, si el paciente recibe amoxicilina y hay un fracaso terapéutico, deberíamos de pensar que hay un hemófilo influenza involucrado, un hemófilo influenza no capsulado o bien un neumococo resistente, por lo cual principalmente deberíamos de cambiar a una amoxicilina ácido clavulánico a altas dosis. Si está recibiendo amoxicilina ácido clavulánico, probablemente pensar en un neumococo resistente y deberíamos entonces cambiar amoxicilina a altas dosis de 100 a 120 miligramos por kilogramo día. Y cuando estamos recibiendo macrólidos, en primer lugar debemos considerar si realmente es el macrólido el tratamiento de elección, si realmente hubo una respuesta anafiláctica o una hipersensibilidad comprobada para garantizar que ese es el tratamiento que debería recibir el paciente. En líneas generales o manera más simplificada, si el tratamiento indicado en falla terapéutica es el amoxicilina ácido clavulánico o ceftriaxone intramuscular o endovenoso por 3 días y como alternativa tenemos el mismo ceftriaxone o colocar levofloxacina a las
dosis que están indicadas. Rhinosinusitis aguda y otitis media aguda van relativamente de la mano, debido en primer lugar a que son de etiología viral, los agentes involucrados son los mismos, incluso el tratamiento de elección, por lo cual sería el mismo. Se habla de que la rhinosinusitis aguda principalmente es de etiología viral y aproximadamente un adulto padece de 2 a 5 episodios de rhinosinusitis aguda viral y los niños de 7 a 10 episodios. De estos, 0.5 a 2% se van a transformar en una rhinosinusitis bacteriana y estos son los que van a requerir antibióticos. El diagnóstico básicamente es clínico. La mayoría de las veces estamos acostumbrados a hacer rayos X. Sin embargo, los principales hallazgos que podemos encontrar como engrosamiento de la mucosa, opacidad, realmente no van a ser diferentes entre una rhinosinusitis viral de la bacteriana, incluso en un cuadro alérgico. Entonces, solamente debemos realizar estudios complementarios de imagen cuando se sospeche de fracaso terapéutico o complicaciones, y entonces estaríamos hablando más de tomografía en lugar de rayos X en senos paranasales. En rhinosinusitis aguda es importante iniciar con analgésicos. Los lavados nasales con solución salina son importantes porque ayudan a la salida de ese moco. El uso de corticoterapia intranasal está recomendado sobre todo en pacientes alérgicos. No se recomienda mucolíticos descongestivos ni antihistamínicos en los pacientes pediátricos, solamente antihistamínicos en caso de rinitis alérgica. Y debido a la alta incidencia de que esto sea un proceso viral, podemos conservar una conducta expectante. La mayoría, el 50-60%, se resuelve fácilmente. Y también si tenemos un cuadro que sigue persistentemente con manifestaciones catarrales que va hacia una evolución favorable, podemos esperar, evaluar en 48-72 horas y decidir. En aquellos casos que tengan graves y que tengan recrudescencia, pues tendremos que ir y usar antibióticos. Si decimos usar antibióticos, debemos recordar que la amoxicilina es el tratamiento de elección a dosis entre 80 y 90 miligramos por kilogramo día. Algunos autores consideran que si es el primer episodio sin factores de riesgo, podríamos usar una dosis más baja a 50. El tratamiento alternativo es amoxicilina ácido clavulánico, sobre todo en aquellos pacientes en que se sospecha que puede estar un hemófilo de influenza involucrado, cefalosporina de segunda generación, ampicilina subactal o bien cefalosporina de tercera generación vía parenteral. Sobre todo en aquellos pacientes en que no tienen tolerancia a la vía oral, se podría colocar 1 o 2 dosis y luego completar el antibiótico vía oral. ¿Cuánto tiempo lo vamos a tratar? Las viejas pautas hablaban de 10 a 14 días, sin embargo, pautas ahora involucran mantener el antibiótico de 5 a 7 días posterior a la mejoría clínica. Entonces, esa mejoría clínica, desaparición de la fiebre, probablemente es la que nos va a dar la pauta para completar el esquema de terapéutico. Si hay falla a las 72 horas y el paciente recibe amoxicilina, rotamos a amoxicilina ácido clavulánico, y si ya está recibiendo amoxicilina ácido clavulánico, podemos cambiar a ceftriaxona, vía endovenosa o intramuscular, o colocar levofloxacina, las dosis de 20 miligramos por kilogramo día en menores de 5 años y más de 5 años 10 miligramos por kilogramo día, teniendo las consideraciones y todos estos efectos adversos que se han sido notificados en los últimos años con la levofloxacina. Para hablar de neumonía adquirida de la comunidad, pues la neumonía es una de las infecciones que nos causa más complicación debido a la alta morbimortalidad que puede estar asociada. 14% de todos los pacientes menores de 5 años constituye el 14% de todas las causas de defunción en menores de 5 años. Y se reporta para el año 2019 que este mató a más de 740,000 niños. Se habla también en promedio que hay de 10 a 45 casos de neumonía por cada 1.000 niños al año. Cuando hablamos de neumonía, nos preguntamos, o estamos en presencia de una neumonía típica o es una neumonía atípica. Y si es atípica, ¿es por virus o por microorganismos como el micoplasma? El neumococo, sin lugar a duda, es una de las entidades bacterianas más importantes debido a la severidad de los cuadros, con lo cual el tratamiento generalmente de elección va a ser la amoxicilina. Las guías americanas
recomiendan no antibiótico en preescolares, sobre todo porque estos van a tener una etiología viral, y no recomendamos el uso de macrólidos en monoterapia. Lamentablemente, los nuevos antibióticos relacionados a esta área no están disponibles para el área pediátrica. ¿Qué pasa con las neumonías? Bueno, en este estudio donde se analizan las principales causas y de los agentes etiológicos de la neumonía, vemos cómo los virus siguen siendo la principal causa. Puede ser un virus o dos virus. Y entre ellos tenemos el virus sincitial respiratorio, tenemos los metanemovirus, adenovirus como principal. Y vemos como en los menores de 2 años representan más del 75%, y a medida que vamos aumentando en edad, pues disminuye el porcentaje causado por virus. Asimismo, vemos como el Mycoplasma pneumoniae, representado en color amarillo, a medida que van pasando los años, cobra mayor importancia, y vemos también que el Streptococcus pneumoniae permanece en todas las edades con un porcentaje alrededor del 14%. Existen muchos estudios donde se evalúa ciclos cortos versus largos de amoxicilina para tratamiento de neumonía adquirida en la comunidad, con muy buenos resultados, por lo cual las pautas, por ejemplo, españolas recomiendan que para una neumonía típica se use amoxicilina, pero por 7 días. En la neumonía típica también hay un descenso de la duración del antibiótico para macrólidos tipo claritromicina y eritromicina 7 días, para acitromicina 3 días es suficiente. Si necesita hospitalizarse el paciente, ampicilina o penicilina, y si el paciente tiene una neumonía típica grave, pues recorremos a las cefalosporinas de tercera generación. Si hay sospecha o hay derrame, probablemente incluyamos un tratamiento antiestafilocócico si hay necrosis, clindamicina, y consideramos asociar macrólidos también para tener una mayor cobertura en caso de que haya un microorganismo atípico involucrado. Las guías británicas también refieren el uso de la amoxicilina. Ellos establecen una dosis base de 125 miligramos en menores de 1 año, 250 entre 1 y 4 años, y 500 miligramos cada 8 horas para pacientes entre 5 y 17 años. Ellos hicieron estudios también donde comparaban no solamente el tiempo con pautas cortas, sino también con dosificación, y consideran que los ciclos con menos cantidad, como de 30 miligramos, pueden ser suficientemente efectivos, pero sobre todo en pacientes que tengan pocos factores de riesgo, y esto se hizo en población que tenía un buen estado de inmunización con neumococo conjugado. La claritromicina también refiere en tratamientos cortos con 5 días, y ellos involucran a la doxiciclina a partir de los 12 y 17 años como tratamiento terapéutico opcional. En líneas generales, cuando tenemos un paciente de 4 meses a 4 años, debemos enfrentarnos a lo primero. ¿El paciente está bien vacunado con hemófilos de influenza? Si es así, probablemente sospechemos que es un Streptococcus pneumoniae, y la terapéutica ideal sigue siendo amoxicilina por días de 5 a 7 días. Si el paciente no tiene hemófilos influenza con un esquema acorde a su edad, está incompleto, pues podría ser tanto un estreptococo como un hemófilo. Idealmente deberíamos empezar con amoxicilina ácido clavulánico, igual por 5 a 7 días el tratamiento. Si sospechamos de una neumonía típica, probablemente pensemos en un Mycoplasma pneumoniae o una clamidofila pneumoniae. Entonces colocaremos tratamiento con macrólidos, y vemos como también en las pautas españolas se colocan 3 a 7 días. Igual para pacientes mayores de 5 años no hay mucha diferencia en la colocación y alternativas. Si tenemos pacientes alérgicos a beta-lactámicos con una hipersensibilidad comprobada, pues el tratamiento alternativo sería los macrólidos. Sin embargo, es necesario siempre comprobar, porque una vez que el paciente es catalogado como alérgico a la penicilina, se cierra el arsenal de antibióticos que contamos. Entonces, si el paciente tiene una hipersensibilidad, tiene una alergia sin hipersensibilidad tipo 1, podríamos usar cefalosporina de segunda generación bioral. Y sabemos que el porcentaje de reacción cruzada va alrededor de entre el 7 y 15%, pero este es principalmente con cefalosporina de primera generación. Con cefalosporina de segunda generación, esto cae alrededor de 0.5 hasta 2%. Entonces, podríamos intentar colocar en ese paciente.
Si hay mala respuesta, entre 48 y 72 horas o no existen criterios de diagnóstico hospitalario, probablemente asociemos un macrólido a esa amoxicilina que ya está recibiendo el paciente, dando con esto una mayor cobertura en caso de que haya un microorganismo involucrado, atípico. Incluso la asociación de virus con bacterias se favorece en esta asociación de doble antibiótico terapia. Si el paciente requiere hospitalización, igual, en pacientes menores de 6 meses, colocaremos amoxicilina o ácido clavulánico o en su defecto ampicilina subbactam como alternativa a las cefalosporinas de tercera generación. Si es alérgico, ellos no sugieren la colocación de macrolide, sino al contrario, de levofloxacina, sobre todo por la irritabilidad que causa la claritromicina a nivel de las vías venosas. Y tenemos que cuando el paciente tiene un proceso necrosante o un acceso pulmonar, asociar clindamicina. Si el paciente está grave, aún sin derrame pleural, se coloca cefotaxima más clindamicina y se asocia un macrólido. Y en pacientes que pues son alérgicos, colocan levofloxacina y vancomicina para garantizar una mejor cobertura. En cuanto a las infecciones del tracto urinario, bueno, las infecciones del tracto urinario también son frecuentes en la edad pediátrica, sobre todo cuando hablamos de niños menores de 2 años, y eso también tiene que ver mucho cuando están controlando los esfínteres y con la limpieza e higiene del área genital. Es más frecuente en las niñas que en los niños, y la Escherichia coli representa alrededor del 75% de todas las causas de infección urinaria. Sin embargo, otros microorganismos pueden estar involucrados como los proteos, la Klebsiella, la Pseudomonas aeruginosa, y en los lactantes de 3 meses o menos los enterococos pueden estar involucrados. Sabemos que existe mucha discrepancia en cómo tomar la muestra y que el urocultivo pues realmente es quien nos va a confirmar la etiología, y en base a esa debemos de ajustar la terapéutica que hayamos comenzado. Y también en infecciones del tracto urinario tenemos algunas diferencias en cuanto a lo que es el cambio de las pautas. Según la reafirmación de la última, el último guideline de infección del tracto urinario por la Academia Americana de Pediatría, ellos recomiendan que iniciar un tratamiento vía oral o vía parenteral es igual de eficaz, que cuando vamos a decidir qué agente antimicrobiano debemos basarnos en los patrones locales de sensibilidad, lo cual generalmente es lo que hacemos, y debemos ajustar según el resultado del urocultivo. Recomienda pautas de 7 a 14 días, a diferencia de otros estudios que están acortando las pautas. Cabe recalcar que esta última reafirmación es del 2016. Hay algunos estudios, como el de Crobane, que reporta ciclos cortos de 3 a 5 días, pueden ser tan efectivos como de 7 a 14 días en cistitis no complicada. El estudio SCOUT en el 2020 involucró casi 700 niños con una eficacia del 96% en cursos de 5 días versus 99% en cursos completos de 10 días. El estudio Delphi en el año 2022, un estudio italiano, aprueba el uso de antibiótico-terapia de 7 a 10 días en infección urinaria febril no complicada, de 10 a 14 días cuando es una infección urinaria complicada, y cuando tenemos una infección urinaria baja, en pacientes mayores de 3 meses podemos usar solamente antibiótico-terapia por 5 días. Las guías canadienses hacen reporte de 7 a 10 días, las guías asiáticas de 7 a 14 días, las guías británicas de 7 a 10 días para pilonefritis, igualmente de 3 días para pacientes mayores de 3 meses, pero con infecciones urinarias no complicadas tipo cistitis. Realmente hay mucha discrepancia entre cuánto colocar de antibiótico-terapia en estos pacientes. Las guías españolas reportan el uso de antibiótico-terapia en infección urinaria afebril, cistitis, de 3 a 5 días. Ellos hicieron muchos estudios en los cuales se corroboraba que no había surgimiento de bacteriemia ni recurrescencia en 15 meses cuando se usaban tratamientos tan cortos como de 5 días, y infecciones urinarias febril, pilonefritis de 7 a 10 días. Tienen como principal terapéutica amoxicilina, ácido clavulánico, cefalosporina de primera y segunda generación, nitrofurantoína y trimetoprim sulfamethoxazol, si es sensible, a diferencia de las guías británicas en las cuales está, al contrario, la sugerencia antibiótico-terapia. En pacientes con infección urinaria febril, la primera versión es cefalosporinas de tercera generación vía oral.
Realmente nosotros, debido a la sensibilidad, los patrones de resistencia que tenemos actualmente de la E. coli, generalmente iniciamos tratamientos con cefalosporina de tercera generación vía oral. Lo que sí bien es cierto es que debemos, en base a la evidencia, pues tal vez no irnos a tratamientos tan cortos como 5 días, pero sí podemos hablar de tratamientos no tan largos como de 10 días, sino entre 7 y 10 días. A manera de conclusión, recordemos entonces que la faringoamigdalitis por 10 días podemos usarlo orden día o B y D. En otitis, rhinosinusitis aguda, la mayoría son de etiología viral, por lo cual la indicación de antibióticos no debería ser una constante. El tratamiento de elección sea amoxicilina solo o combinado, de 80 a 90 miligramos por kilogramo día, combinado con ácido clavulánico. Para las neumonías de actividad de la comunidad no complicadas, tratamientos de 5 días son bastante efectivos y suficientes. En infección del tracto urinario febril, al menos 7 a 10 días de tratamiento. Y es importante siempre conocer los patrones de resistencia local. Y esto en base de que, aunque es difícil muchas veces realizar cultivos, los pocos cultivos que tengamos debemos darle valor, debemos usarlos, debemos hacernos amigos del microbiólogo de nuestro hospital. El uso racional de antibióticos va de la mano con el uso adecuado del antibiótico. ¿Qué antibiótico debo usar? ¿Cuánto tiempo lo debo usar? Debemos disminuir la prescripción en procesos no bacterianos y los ciclos cortos de antibióticos en aquellos casos en los que se pueda usar, en los que se ha comprobado que sea efectivo. Por su atención, muchísimas gracias.